Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola, Bienvenida. Kat. ¿Cómo estás vos? Bueno, todo bien por aquí, todo bien. Ya extrañaba estas charlas que tenemos siempre tan interesantes. Tal cual. ¿No? Hoy día, bueno, saludar a todos los que nos están viendo, ¿sí? Y contarles que vamos a trabajar o hablar hoy sobre el tema de las lealtades familiares. De hecho, el título de esta charla es Lealtades familiares, los hilos invisibles que nos atan, por supuesto, a nuestro sistema familiar. Así que aquí con Caro vamos a estar trabajando con ustedes este tema que es tan, tan fascinante y que nos ayuda a entender cómo no somos individuos, sino seres sistémicos, ¿no? Cómo cambiar la visión para poder ver la vida y los problemas que tenemos desde otra perspectiva, que nos puede ayudar muchísimo a sanar todos los patrones, algunas enfermedades o destinos difíciles que podemos estar enfrentando hoy, ¿no? Así que, Caro, Exacto. bueno, te dejo un poco para que hagas, ¿cierto?, esta introducción de estos hilos invisibles y contar, ¿no?, de qué se trata estas lealtades familiares. ¿Qué significa lealtad familiar? Bien. Bueno, como bien decís vos, es un tema sumamente interesante y cuando hablamos de lealtades invisibles nos referimos a dinámicas inconscientes que operan en el sistema familiar, que llevan a que una persona vaya repitiendo diferentes tipos de patrones a lo largo del tiempo. Y muchas veces la gente pregunta, ¿no? ¿Por qué repetimos patrones o qué es lo que motiva esta repetición? Y en realidad repetimos, ¿no? Por un amor arcaico, se va a decir desde la constelación. Repetimos como una forma, ¿no? De ser fiel a nuestro sistema familiar y de pertenecer a ese sistema familiar. Entonces, estas lealtades pueden ser positivas también, no siempre van a ser negativas, pero generalmente los pacientes vienen a trabajar, ¿no? Las negativas. Entonces, lo podemos ver estas lealtades cuando hay enfermedades que se van repitiendo de generación en generación, ¿no? O vínculos disfuncionales a nivel de pareja. Yo tengo problemas de pareja, mi mamá tenía problemas de pareja, ¿no? Entonces, vamos viendo lo interesante, ¿no? De la repetición es que el inconsciente ahí se está manifestando, ¿no? Claro, sí, sí. Acá hay una frase que dice que muchas veces nosotros no vivimos nuestra propia vida, ¿no? Sino que estamos viviendo la vida de nuestros ancestros. Entonces, como tú dices, amor arcaico, para los que no sepan nada de constelaciones, es un amor fundamental, un amor que nos hace sentir que pertenecemos a un grupo, ¿sí? Nuestro grupo familiar, nuestro primer eh, sistema, ¿no? El que más nos va a afectar porque uno pertenece a muchos sistemas, ¿no? O sea, el sistema familiar, el sistema social, a un sistema económico, a un sistema cultural, o sea, cuando uno nace ya pertenece a muchos sistemas, pero la Exacto. pertenencia a nuestro clan, a nuestro sistema, ¿sí? Eh, requiere justamente que nosotros seamos ciegos en muchas ocasiones y en muchas dinámicas que por ahí no están buenas porque han traído dolor, ¿no? Sin Sí, embargo, uno en esa lealtad a la pertenencia o la necesidad arcaica de pertenecer,
Muchas veces uno sacrifica su salud, su bienestar, solo justamente por formar parte. Y por eso se le dice un amor ciego, arcaico e infantil, ¿no? Entonces, nosotros podemos estar siempre repitiendo o reparando, tratando, ¿cierto?, de reparar un drama familiar por compensación, por estas lealtades que finalmente no presentan beneficio para nosotros más que la pertenencia, ¿no? Y es por eso que yo puedo repetir, como dices tú, la historia de una mala relación en pareja, porque mi mamá lo vivió así, mi abuela lo vivió así, o todas las mujeres de mi clan, de mi sistema, ha quedado, no sé, viuda, joven, o se separó joven y no tuvo nunca más una pareja. Entonces yo puedo ser leal a la persona o a la historia, ¿sí? O sea, yo me voy a identificar con el dolor de mi ancestro o me identifico con la situación, ¿sí? Y repito y reparo, pero siempre va a haber un estrés inconsciente arcaico, ¿sí? Si ese es el tema, que es un amor ciego, ¿bien? Entonces, Tal cual. por ejemplo, ¿cómo funcionan estas lealtades, no? ¿Cómo tú has observado a través de tu experiencia que funcionan estas lealtades invisibles? ¿Hay tipos Bueno, de lealtades? ¿Cómo es? exacto. Bueno, como que se pone mucho en juego, como bien decías vos, el tema de la pertenencia, porque ¿qué pasa si yo hago algo diferente a mi familia, ¿no? ¿Qué pasa si yo elijo una pareja diferente a la que eligió mi mamá, ¿no? Como que tengo este miedo de dejar de pertenecer y a nivel arcaico, ¿no? Antes, que todo funcionaba en manadas y yo dejo de pertenecer, se pone en peligro la propia supervivencia. Entonces, por eso en Constelaciones trabajamos mucho con esta cuestión, ¿no? Tenés derecho a hacerlo diferente, ¿no? El hacerlo diferente no pone en peligro la pertenencia. Entonces, trabajar mucho ahí con la diferenciación, cuando se identifica la lealtad, poder diferenciarte, ¿no? Ya sea del ancestro y de la historia que vivió ese ancestro. Y lo vemos mucho en consulta por ahí, muchas veces el tema del éxito a nivel profesional. Personas que estudian carreras universitarias y que cuando van a desempeñarse a nivel empresarial, ¿no? Aparece esta cuestión del auto boicot muy marcada. Estudié, tengo los títulos, pero siempre al final del camino me las arreglo para que algo salga mal. Y ahí aparece muy marcado, a lo mejor no me permito que me vaya mejor, ¿no? De lo que le fue a mi papá o a mi mamá, por mantener esta Claro. pertenencia, ¿no? Y ahí también las creencias del sistema familiar entran en juego. Eh, entonces ahí vamos viendo cómo se va configurando, que es apasionante porque ahí vamos viendo, ¿no? Cómo se va poniendo en juego lo que me dijo mi sistema, lo que yo debería hacer, cómo lo debería hacer. Entonces, bueno, ahí vamos viendo, en la constelación vamos viendo esas cuestiones, ¿no? Ah, sí, es re interesante. Hay, estas dinámicas, ¿no? Que se le llaman constelación, energía asesina, que son energías de exclusión. Cómo un mayor puede decirle a uno más pequeño, ¿sí? ¿Cierto? Tú por mí, ¿sí? Yo como alguien más pequeño, uno más grande, yo como tú, o también yo por ti. Y en eso, finalmente, por ese amor ciego, yo pago por alguien mayor, ¿sí? O le digo, no, mira, yo por este amor ciego vivo lo mismo que tú, repito lo que tú viviste, pago por ti, ¿cierto? Y finalmente termino, como dices tú, en un síntoma que puede ser no tener éxito en la empresa. Y esto que cuentas como ejemplo es re interesante porque muchas veces
pasa que uno queda, ¿cierto? Atrapado en esta dinámica de yo como tú o al igual que tú no tengo éxito. ¿Sabes? Yo Ujú. como tu papá no tengo el éxito, no me va bien en los negocios. Y desde el transgeneracional es interesante porque, por ejemplo, yo, nieta, que tengo problemas en los negocios, ¿qué voy a hablar, por ejemplo, con mi abuelo que lo estafaron y perdió todo? ¿Qué lenguaje vamos a hablar? O sea, el lenguaje de la ruina económica y la estafa. Entonces, Claro, exacto. cuando yo tengo este problema, como dices tú, problema a lo mejor en el éxito en mi negocio, problemas de dinero que me estafan, yo tengo que mirar hacia atrás, ¿no? ¿Con quién puedo conversar este tema? Y con esa persona con la que puedo conversar sobre esto, ya sea que repita o repare, va a ser la persona con la que yo mantengo esa fidelidad, ¿no? Porque lealtad tenemos todos. O sea, todos Exacto, somos leales en sí, nuestro sistema familiar, pero muchas veces vamos a tener fidelidades, ¿cierto? Al dolor, fidelidades a la ruina, fidelidades a lo mal que lo pasó, a la tristeza del abuelo, de la abuela, el tatarabuelo, bueno, pero sí hay que aclarar esto, que leales, todos somos leales a nuestro sistema familiar. Todos estamos en esa dinámica de amor ciego, del alma familiar, ¿no? Que habla Hellinger. exacto, sí. Sí, y ¿Sí? ahí que ahí también entra mucho de la mano eso que vos decís, lo económico, las creencias, ¿no? Que uno va escuchando en el discurso de cada consultante, ¿no? El dinero es malo. Entonces, por ahí, estas creencias empiezan a operar cuando uno empieza a salir al mundo, ¿no? Sale de esta familia y empieza a desempeñarse afuera y cómo pueden llegar a condicionar tanto el desempeño de una persona. Entonces, ahí vamos viendo, ¿no? Bueno, pero ¿por qué el dinero es malo? Y si hubo estafas o robos en el sistema familiar, es como que un descendiente muchas veces paga el precio, ¿no? De este perpetrador. Entonces, hasta que no se identifica eso en el sistema familiar, es como que la persona queda atrapada en el destino difícil, ¿no? De este otro ancestro. Entonces, como la importancia de poder visibilizarlo para que la persona salga como de esa implicancia, ¿no? De ese destino en el que ha quedado atrapado. Sí, totalmente. Bueno, y a ver, estos hilos, como esto que te digo de la conversación que yo puedo tener con el ancestro, ¿no? Este hilo que me va vinculando con mi ancestro, puede manifestarse, por ejemplo, cuando yo me mantengo leal, ¿no? Al sufrimiento de mi ancestro, Exacto, ¿sí? Eh, exactamente. mm, como decías tú del éxito, no puedo tener más dinero que mis padres, no puedo ser más exitoso que mis padres, o no puedo ser más feliz que mis padres, Ujú. ¿no? Tal Esto cual. puede ser una, una lealtad al sufrimiento. Hay otra que es profesional. También profesional, cuando nos encontramos, ¿no? Con consultantes que estudian carreras universitarias, muchas veces al servicio, ¿no? Del sistema familiar, que no tiene nada que ver con su Claro. vocación. Y bueno, mi papá es médico, ¿no? Y su sueño fue que yo fuera médico, entonces yo me recibo para darle este título a mi papá. Entonces ahí vemos también Ajá. esa cuestión muy Claro, marcada. y sí, desde el transgeneracional hablamos que uno repara a través de la profesión, o sea, todas las carreras que uno elige o todos los oficios que uno pueda tener, sí, tienen que ver con reparar algo del sistema familiar, no sé, por ejemplo, una maestra, ¿cierto?, de jardín. Hay que buscar en el sistema familiar cuántos niños quedaron, no pudieron estudiar, ¿sí? Exacto. Lo mismo que un profesor, ¿quién no pudo estudiar en nuestro sistema, en nuestro sistema?
un médico, bueno, si es que generaciones, todos han sido médicos, hay que Claro, ir al se va a primer repetir. drama en el fondo, ¿no? Como cuál fueron los fallecidos que llevaron a que alguien fuese médico, porque ya puedo repetir la profesión, ¿cierto? Inconscientemente, yo, como esta frase, yo desde siempre he querido ser médico, eso sí o sí ya te habla de que hay algo de proyecto y sentido, o sea, algo Ujú. estructural, una historia que yo vengo a reparar, porque un niño no puede saber desde siempre lo que quiere hacer, Claro, con esa pero certeza. pasa muchas veces que yo desde siempre quise realizar esta carrera y en realidad ahí tú ves que es una reparación del sistema familiar, es estructural. Entonces, es muy interesante cuando nosotros trabajamos en transgeneracional a las profesiones, buscamos el drama en la familia. ¿Por qué existe esa carrera? Los maquilladores, los actores, los Sí, kinesiólogos, o sea, todo tiene su origen, ¿no? Y su puede ser simbólico. muchas veces que al analizar un caso no tengas mucha información de fechas, nombres, etcétera, pero cuando vemos la profesión podemos quizás llegar al drama familiar, ¿no? Entonces, Sí, interesante el tema de las profesiones y esas lealtades profesionales en cuanto a la reparación, ¿no? También podemos tener lealtades con síntomas, ¿no? O sea, tú has visto esto a en las consulta. enfermedades. ¿Sí? Ujú. Sí, bueno, la otra vez vi un caso en que vimos esta lealtad a la enfermedad, una consultante que venía con problemas en el útero, pero que no le encontraban como un diagnóstico específico. Y revisando en una constelación, ahí salió que su abuela materna había muerto abortando. Entonces ahí es como que cuando salió esa información, ¿no? Como que todo adquirió sentido para esta persona, porque no podían encontrar en realidad, ¿no? Una causa a lo que le pasaba porque estaba en esta lealtad a esta ancestra que incluso había sido excluida, ¿no? Porque antes el tema del Ya. aborto sabemos que no era legal, entonces esta persona realizó un acto que fue vergonzoso para el sistema. Entonces, bueno, ahí trabajamos mucho, ¿no? Por poder honrar la historia, las vivencias de esta ancestra y sobre todo poder dejar el dolor, ¿no? A donde pertenece, que esta paciente lo había tomado inconscientemente, como una forma también de reparar lo que había sucedido en el sistema familiar. Entonces, por ahí vemos en el linaje femenino, ¿no? Cómo se van produciendo ciertas enfermedades que responden a un drama original, como bien decís vos. Exacto. Sí, sí, totalmente. Bueno, hay que entender que las enfermedades graves siempre vienen del sistema, o sea, del transgeneracional, vienen de atrás, es Sí, una energía dramática potente, porque a través de las generaciones no se ha resuelto, ¿cierto? Finalmente ese desorden sistémico, ¿sí? Vamos a recordar que Hellinger nos habla de tres órdenes, bueno, y en las nuevas constelaciones familiares se habla de que primero uno tiene que decir sí a todo como es, conectar con las fuerzas de sanación que uno tiene dentro, en el presente, en el estado adulto, para luego poder salir de estas dinámicas arcaicas que por supuesto hace que nosotros repitamos y estemos en desórdenes que finalmente nos llevan a estos destinos tan difíciles con enfermedades tan difíciles sí, em, y dentro de las órdenes de la salud, una de las cosas más importantes para poder restablecer el orden es sí a todo como es y tomar a nuestros padres, ¿no? Em, Partiendo de esa base, vamos a tener que trabajar en la pertenencia de todos, en el orden en cuanto a la jerarquía,
y al equilibrio que una vez que pertenencia y jerarquía están ordenados, el dar y el recibir se empieza a regular, ¿cierto? Por sí solo. Exacto. Entonces, es importante entender que finalmente, bueno, son estas lealtades a esas transgresiones del alma familiar lo que finalmente nos lleva a estar en constante estrés, ¿no? Sí, Porque la reparación, toda reparación conlleva un daño, o sea, un dolor. Entonces, si estamos repitiendo, si estamos en la transgresión por la pertenencia arcaica, ¿cierto? Por pertenecer, vamos a tener un destino difícil. Y si estoy sí, reparando, también estoy en un estrés porque estoy tratando de cambiar, de reparar algo que sucedió y en esa reparación yo voy a sacrificar, ¿cierto? Mi salud, mi vida, etcétera. Entonces también lleva dolor. Y también muchas veces el tratar de reparar hace que yo esté desordenado, que ocupe un lugar que no me corresponde, porque, por ejemplo, quiero reparar que mi mamá perdió a su mamá cuando ella era pequeña, entonces yo me voy a desordenar para hacer de mamá de mi mamá, ¿no? exacto, Parentalizo, me desordeno, dejo de ver la vida y con eso no puedo tomar a mamá, lo cual me lleva a tener muchas veces mucha sintomatología física, mucha enfermedad física. Puede pasar lo mismo con el padre por varias generaciones y eso me lleva a tener muchas enfermedades mentales. entonces, ujú, tal cual. Tal cual, se va como afectando todo. Cuando un miembro del sistema se desordena, se afecta todo el resto. También eso lo vemos mucho cuando, bueno, a nivel transgeneracional, cuando tenemos los yacientes, que un hermano, ¿no? No nacido, no ha sido reconocido en el sistema, ha sido excluido, y después cuando viene el siguiente hermano, ¿no? Le dice inconscientemente, yo te sigo en la muerte. Entonces es como que no puede mirar su propia vida porque está mirando, ¿no? Esa exclusión, ese dolor. Entonces no puede estar en la vida, mirar su propia vida. Entonces esa también es una dinámica que es bastante frecuente y que cuando uno la visibiliza, la persona como que siente un alivio, ¿no? Como, ahora entiendo lo que me pasa, Sí, ahora tiene sentido. sí, Sí, totalmente, totalmente. Y poder incluir a esos no nacidos, darle las gracias, poder dejar la culpa de sobrevivir, ¿cierto? sí, Eh, ahí, porque, bueno, así tuvo que ser para que yo pudiese existir, eso tuvo que ser así, pero bueno, todos los que sobrevivimos a eso, que somos muchos, ¿sí? Porque sí, el 80% de los embarazos son gemelares, entonces eh, la mayoría de nosotros siempre estamos mirando a estos no nacidos, a estos excluidos del sistema familiar, bueno, y a un montón de excluidos que finalmente son los que rigen el sistema familiar. El sistema familiar se ordena, entre comillas, sí, eh, en base o alrededor, ¿cierto?, de todas estas exclusiones y los muertos y los no nacidos tienen mucha, mucha fuerza eh, y nosotros nos implicamos finalmente con esas dinámicas, ¿no? Y eso, como dices tú, nos hace estar en la muerte más que en la en la vida, muerte. ¿sí? Una culpa Exactamente. inconsciente. ¿Sí? Entonces podemos ver en el transgeneracional y en las constelaciones cómo finalmente, quizás con diferentes técnicas, podemos hablar idiomas similares, o sea, entendemos que las exclusiones, las omisiones, finalmente traen muchísimas consecuencias y Sí, cuando uno es leal a esa omisión, a esa exclusión, o sea, uno ya nace con la información de que tenemos que excluir a esta persona porque
el sistema lo excluyó. Entonces el síntoma viene a decirnos, toc, toc, aquí hay algo que ver por generaciones que está ahí excluido. Y aparece el síntoma para mostrarnos, ¿no? Entonces, es súper interesante ver las consecuencias de nuestras lealtades invisibles. Son Sí, brutales muchas veces, son sí, cómo nos graves. afecta en la pareja, a nivel económico, en la salud, es como que en todas las áreas tienen repercusiones. Sí, ¿Sí? tal Porque cual. si nosotros, o sea, si nosotros vemos, hay personas que tienen destinos muy difíciles, y todas las decisiones importantes y todas las áreas de la vida que son importantes para los seres humanos se ven afectadas. Entonces, ahí donde hay un destino difícil, sabemos que hay una lealtad ciega, en donde hay Tal cual. transgresiones de estos órdenes sistémicos, ¿no? Por eso es tan importante mirar ese síntoma, sea cual sea, y decir, sí, sí, así es. El Gracias, asentimiento. Ujú, tal cual. gracias, síntoma. Ah, porque me estás mostrando algo del cual yo no puedo ser consciente. O sea, solo lo entiendo muchas veces, porque a veces convengamos que cuando uno hace una constelación, muchas veces uno no entiende lo que está haciendo, Es complejo, sí. pero el inconsciente sí lo entiende. Nuestro lenguaje simbólico y nuestro sistema sí que lo entiende. Entonces el sistema luego nos da regalos en el área donde estima que es más conveniente, no donde uno quiere, a veces Sí. sí, pero la mayoría de las veces es donde ese algo más grande estima que sea cierto hecho el regalo, la sanación. ¿Eh? Lo La sanación. importante es entender que ese síntoma es la puerta para observar estas lealtades que nos generan tanto dolor. Caro, y eh, bueno, hablando de esto, justamente que la importancia de no rechazar el pasado y las cosas como son, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para poder salir de estas, no podemos salir de la lealtad, pero sí de la lealtad ciega, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para no estar identificados con un comportamiento, ¿cierto? Doloroso, una situación que Ujú, genere malestar? ¿Cómo podemos salir de ahí, ¿sí? O lograr flexibilizar esta, como los estragos que genera este amor arcaico, ¿no? ujú, tal cual. Bueno, primero es importante que la persona no tome conciencia de qué patrón está repitiendo y en qué área está teniendo lugar esa repetición. Una vez que identificamos eso, ¿no? Bueno, cuando se trabaja en la constelación, ver qué ancestro está implicado, ¿no? En eso que yo estoy repitiendo. Y ahí trabajar, porque por ahí la gente habla de cortar la lealtad, y como bien decís vos, no se corta la lealtad, porque siempre vamos a estar en lealtad. Lo que se hace es reconocer eso que pasó, ¿no? Dar lugar a esa exclusión que se pudo haber producido en el sistema. Honrar el destino de ese ancestro y empezar a diferenciarse, ¿no? Que se hace muy bien con esta frase sanadora, yo soy yo, tú eres tú, ¿no? Lo que pasó lo dejo contigo, tu destino te pertenece solamente a vos. Salir como esta cuestión, ¿no? De asumir responsabilidades que le conciernen a mi ancestro y que yo las asumo precisamente, ¿no? Por este amor ciego y arcaico del que estamos hablando. Entonces, principalmente eso, empezar a tomar conciencia y mirar con amor lo que pasó, ¿no? Porque muchas veces las personas creen que yo no quiero criticar o no quiero entrar en conflicto y en realidad no se juzga lo que pasó, no se practica dentro de las posibilidades de cada persona el poder decir sí a todo como pasó, para ya poder empezar a mirar mi vida.
¿no? Entonces, bueno, es como un movimiento sistémico bastante importante esto, empezar a hacerlo. Sí, y en base a eso que tú dices, eh, qué importante es poder trabajar en el estado adulto de mi consultante, ¿no? Los estados del yo, que se trabaja en análisis transaccional, base, o sea, es como piedra angular de las constelaciones familiares, es poder salir de el pasado, ¿no? Justamente del estado niño o el estado padre, que lo que me hacen es llevarme al pasado y a estar viviendo desde el anhelo de lo que no pudo ser o de lo como me hubiese gustado que fuese, a estar en este estado adulto que justamente es lo que tú dices, sí a todo como es. O sea, solo este estado adulto te permite estar en el presente, pudiendo a sentir todo y nos permite que podamos justamente tener una mirada reconciliadora tan importante para Sí, nosotros los consteladores, es la mirada reconciliadora. Ahora, tenemos que entender que esto es súper, súper importante dentro de las órdenes de la ayuda, es que mi eh, cliente o mi consultante no va a poder tener una mirada reconciliadora si antes el terapeuta no asiente a todo como es, toma víctimas y perpetradores y los mira con amor a ambos, les da el lugar en el corazón que les corresponde, porque todos tienen derecho a pertenecer según las órdenes del amor. eh, y finalmente, si yo como terapeuta he hecho ese trabajo, voy a poder dar, ¿no? A mi paciente o a mi cliente eh, esta mirada, voy a poder compartirla y ese cliente va a poder hacer también esa reconciliación, va a poder tomar a sus padres, ¿sí? O sea, antes tengo que hacerla yo como constelador tengo esa responsabilidad, ¿sí? Solo puedo tal, dar lo que tengo, ¿sí? Y a partir tal de cual. ahí es importante saber que muchas veces mi cliente no puede quizás estar en su estado adulto porque hay un trauma que hay que trabajar. ¿Bien? Cuando Bien, logramos sí, ver ese trauma y verificar si ese cliente está en su estado adulto, ese cliente va a poder decir sí a todo como es. Entonces hay varias cosas que hay que calibrar, ¿no? Antes de poder guiar una constelación. O sea, yo tengo que estar en el asentimiento, yo tengo que haber tomado mis padres, yo tengo que saber estar centrado, estar conectado con el vacío creador. O sea, yo tengo que estar ordenado. Uno nunca está exacto. completamente ordenado siempre. Hay algo, pero lo mínimo es tener una coherencia con respecto a lo que estamos haciendo para que ese cliente tenga beneficios y no lo perjudiquemos en el fondo, ¿sí? No Sí, perjudiquemos. Entonces, el estado adulto es primordial tanto en el constelador como en la persona que viene a consulta. Y nosotros vamos a poder verlo con la experiencia claramente cuando alguien está en el estado niño, que es que esa persona tiene un pensamiento mágico de que con una sesión todo se va a sanar o le da el rol, ¿cierto?, al terapeuta de, de sanarlo, de dejar la sí, responsabilidad en el terapeuta. Bueno, ese es otro tema, ¿no? De las órdenes de la ayuda, para que muchas veces uno puede hacer
transferencias y contratransferencias en busca de los padres, ¿no? Tanto el terapeuta como el consultante, por eso es muy importante que el terapeuta tenga muy claro y haya tomado sus padres para no hacer contratransferencias con su cliente, ¿no? Entonces, aparte de ver, identificar y todo, la presencia y el estado adulto creo que es vital, vital en el constelador. ¿Qué te Mm. parece a ti? Tal cual, sí, que vemos mucho eso del estado niño en los consultantes, que yo estoy segura que con una sesión voy a estar bien, entonces por ahí es muy importante lo que vos estás diciendo de bajar expectativas, ¿no? Y alinear a esta persona y explicarle que la constelación tiene que ver con un proceso y que uno como terapeuta facilita, ¿no? Pero que hay que ver qué movimientos puede hacer ese consultante en la sesión. Entonces, ¿no? Como primero explicar y bajar la realidad. Y también explicar a la persona que en este estado niño, ¿no? Que muchas veces nos posicionamos, el bienestar siempre va a depender del otro, cuando en realidad, cuando yo estoy en estado adulto, puedo hacerme cargo, hacerme responsable de mi propia vida y entender que todo depende de mí. O sea, que si yo quiero estar mejor, yo tengo que generar ese cambio interno, que el otro no va a cambiar, sino que yo voy a cambiar la forma en la que me vinculo con el otro, que por ahí no toda persona está preparada para hacer ese movimiento en una primera constelación. Entonces, bueno, como decís Claro, vos, es todo un trabajo interno, ¿no? Y que hay que hacer, que es bastante profundo. totalmente, Sí. totalmente. Eh, se nos exige integrar esta filosofía que no es fácil porque es una filosofía del amor. Estamos lejos de practicar esas filosofías en la vida. Entonces, es un aprendizaje para ambos, para todos los que participan en una constelación. Es así. Sí. Bueno, hay trabajos que uno puede hacer, ¿cierto? Para trabajar también a nivel simbólico, actos que Ujú. nos sirven para que poder ir dando nueva información a nuestro inconsciente sobre qué está pasando ahora, ¿no? A través de ejercicios yo le puedo dar novedades y integrar por resonancia mórfica, integrar nueva información a ese campo de información que es un campo de repetición. Entonces, hay ejercicios, en sí la constelación ya es un cambio, ¿cierto? Que le avisa a esa memoria familiar que algo ha cambiado, que algo se ha ordenado, que alguien ha sido incluido, pero también tenemos otros ejercicios que lo utilizamos muchísimo en transgeneracional que, Sí. que llevan esa información, sobre todo de los actos simbólicos, que llevan esa información de nuestro inconsciente a la conciencia, ¿no? O sea, trabajamos directamente con el inconsciente para generar cambios ahí. No sé qué ejercicios, por ejemplo, Caro, tú puedes dar o que haces en consulta. Ujú. Claro, bueno, está bueno eso que decís, los actos de psicomagia que hablan el lenguaje del inconsciente, que el inconsciente básicamente es muy concreto, ¿no? Y bueno, un ejercicio que yo doy mucho es el tema de escribir una carta, ¿no? Una carta donde a partir de los patrones que yo identifico en este ancestro que yo estoy repitiendo, que yo estoy en lealtad, bueno, ¿no? Poder reconocerlos y devolver, ¿no? Hacer este ejercicio de ¿qué quiero tomar de este ancestro? Porque hay cosas, hay cuestiones de este ancestro con las que yo puedo estar de acuerdo, pero hay cuestiones en las que no voy a estar de acuerdo y que no quiero y no necesito, que no me son funcional para mi propia vida. Entonces, en esta carta, ¿no? Como dar y tomar, ¿no? Es Ujú. como un acto simbólico bastante significativo y muchas veces se trabaja con poder después quemar esta carta, ¿no? Que el fuego habla el lenguaje de la transmutación, del cambio, enterrar las cenizas en una planta,
Entonces, bueno, ahí vamos trabajando, ¿no? Todo mucho a nivel simbólico, como pasaba antes, que en los lenguajes, ¿no? De primitivos, de las tribus que hacen todos estos rituales, bueno, como que ahora hemos tomado conciencia del poder sanador que tienen estas prácticas, porque hablan el lenguaje del inconsciente, entonces, por eso vemos Sí, cambios, ¿no? totalmente. Sí, totalmente. Es muy interesante porque, bueno, hemos perdido el contacto con lo simbólico, pero bueno, nuestras culturas primigenias entendían todo a través de símbolos. La vida era simbólica. Nosotros como hemos perdido el contacto, eh, no lo entendemos, pero nuestro cerebro arcaico entiende de símbolos, entiende Exacto. todos los símbolos. Nuestra conciencia ha ido evolucionando junto con nuestro cerebro, ¿cierto? Hemos ido todos evolucionando, por lo tanto, toda la información también arcaica de los símbolos arcaicos están dentro de nuestra memoria, ¿sí? Como especie, ¿sí? Como vida en la tierra, están todos estos símbolos. Es importante, yo creo, que podríamos hablar un día justamente del lenguaje simbólico, porque es muy interesante entender que, por ejemplo, en constelaciones el cuerpo es Sí. un símbolo que se decodifica, que nos da mensajes y que se ha trabajado muchísimo en las posturas, ¿cierto? En este lenguaje polisémico, en donde una postura trae una información. También vemos, no sé, envío con Hammer, en donde él entiende que un órgano es un símbolo de situaciones, ¿cierto? Sí, Puntuales, dramas. de Ujú. dramas. Entonces, nosotros somos seres simbólicos y todo nuestro cuerpo y nuestro organismo es un símbolo de algo, Sí, ¿sí? tal cual. De alguna situación, y como humanos y como especie compartimos ese lenguaje, el lenguaje arcaico, y lo podemos ver también en los sueños, ¿no? Que se ha perdido antes. Fíjate que antiguamente en las culturas, la persona que leía el oráculo o los sueños Sí. era una persona en la cual se tomaban decisiones políticas en base a Ujú. a esas interpretaciones. Pero hoy día, claro, estamos súper perdidos, entonces lo que hacen estos ejercicios, los actos de psicomagia, em, rituales, nos conectan con esa área más primitiva y nos permiten trabajar con estos símbolos. Y todas las personas tienen también sus propios símbolos, que es importante conocerlos. Eso Así te iba a decir que, también. Ujú. Claro, que es importante también que la persona se implique emocionalmente en ese acto de psicomagia, porque sí, puede ser muy, muy creativo, ¿no? El acto de psicomagia, pero si la persona no cree en eso que está haciendo, bueno, difícilmente va a funcionar. Entonces yo siempre cuando recomiendo, ¿no? Un acto de psicomagia, le pregunto a la persona, ¿qué te parece? ¿Te gustaría realizarlo? ¿No? Como ver la disposición emocional para hacer, porque es otro ejercicio simbólico claro. que tiene la misma importancia que la constelación, ¿no? Como que viene como a cerrar y a reforzar eso que se trabajó. Entonces también eso es importante. Sí, eso es muy cierto, porque el símbolo solo es símbolo cuando tiene carga emocional. Si no, es un signo y nada más. Y uno no elige los símbolos. Están, son primigenios. Entonces sí, tienes toda la razón, querida Caro. Bueno, en la constelación trabaja en otro nivel, eh, porque conecta con una fuerza más allá del psicodrama o de los actos simbólicos, ya el cuerpo en sí.
es un símbolo y se permite que eso que creó la vida, que antiguamente se le llamaba el movimiento del espíritu, hoy en día Sí, vacío creador, sea el que desde dentro de nosotros se genere, ¿cierto? Esa fuerza que nos permite, que está en nosotros, nos mueva y nos permita la sanación al ordenarnos, ¿no? Pero es muy exacto. interesante cómo uno puede ver el lenguaje simbólico, que detrás de cada gesto que hace el cuerpo hay una emoción. Entonces es muy, muy lindo poder trabajar con esa información del campo. La verdad es que es un golazo para mí lo que Hellinger hizo. Es muy hermoso. Así que Sí. bueno, todos los caminos llevan a Roma, Así independiente es. de la terapia, ¿sí? Ese ejercicio cartas de liberación es muy importante, sobre todo cuando han habido traumas, poner en palabras aquello que no hemos podido expresar, porque hace que justamente se puedan reprocesar y reimprontar las memorias dramáticas. Así que las cartas de liberación también, sí, es un ejercicio que en algunas ocasiones, sobre todo cuando tenemos pacientes que no tienen la experiencia quizás de una constelación o sistémica o Ujú. transgeneracional, uno empieza a hacer otro trabajo, ¿cierto? O quizás un poco más largo, para llevarlo a esa conciencia sistémica de a poco. Entonces, las cartas de liberación creo que son esenciales cuando uno está empezando a hacer un proceso de sanación en donde empezamos a tratar de reimprontar todas esas huellas de trauma que tenemos no solo en nuestra vida, sino que atrás en nuestro sistema familiar. Así que es una herramienta excelente, Caro. Sí, ¿Sí? Creo que nunca las he dejado de usar porque son una excelente herramienta, de todas maneras. sí, Sí. tal cual. Mm. Bueno, querida Caro, terminamos por hoy. Gracias a todos los que nos van a ver. Recordarles que estamos en Instagram, sí, con la Asociación de Terapeutas Sistémicos, sí, que nos pueden seguir. Y también en Escuela Nuevo Ser, que es donde doy las clases de constelación familiar individual, transgeneracional y bio. Así que bueno, en la asociación nos van a encontrar para poder agendar sus sesiones, empiecen su proceso terapéutico. Nosotros siempre vamos a estar disponibles para acompañarlos en su proceso de sanación. Así que gracias, Caro, como siempre, un placer y nos vemos Bueno, en otro encuentro nos vemos en el pronto, próximo pronto. encuentro. Gracias a vos, Cata. Chao. Chao, chao.